La primera falla que presentó este refrigerador Taba original fue que se dañó este compresor. Nosotros lo vamos a probar a ver si realmente está dañado, pero eso es lo que nos indica el cliente, que se dañó el compresor. Antes de que se dañara el compresor, este equipo estaba funcionando en óptimas condiciones y lamentablemente desde que le cambiaron el compresor ha presentado una gran cantidad de inconvenientes para rendir adecuadamente. Si nosotros entramos acá, esto nos lo guardó nuestro cliente, las resistencias se la cambiaron, le cambiaron la resistencia de deshielo, le cambiaron, a ver, le cambiaron el timer, que acá en mi país lo conocemos también como reloj, fíjense bien, le cambiaron un bimetal, acá hay otro bimetal, acá en la bolsita, fíjense bien, otro bimetal, bueno, le cambiaron los bimetales, la resistencia, el timer o reloj. Al parecer, bueno, no es para denigrar a la persona que realizó esta reparación, pero cuando se realiza este tipo de prácticas de cambiar componentes y componentes y componentes y no dar con el problema, generalmente es por falta de conocimiento para ejecutar la reparación. Y como les digo, es muy probable que ninguno de esos componentes haya estado en mal estado, haya estado dañado. Son los componentes originales que trajo este equipo. Y si se le cambiaron esos componentes, es muy probable, por supuesto, que el equipo ya no rinda de la manera correcta. Los componentes originales no se comparan en calidad a los componentes universales. Ahí tenemos el diagrama eléctrico de este refrigerador. Entonces, ese es el problema, mis queridos amigos, cuando se cambian componentes, sucede eso. Estamos alejando el equipo de su diseño original. Muy probable, por ejemplo, si le colocaron una resistencia que no es de la potencia adecuada, un timer que no se corresponde al original, un bimetal que no se corresponde al original, no es similar, un compresor que no es de similar capacidad, entonces vamos a tener este tipo de problemas. Entonces son fallas generadas por un mal procedimiento de reparación, por no tener en claridad cuál es la causa raíz del problema. ¿Qué otros problemas puede tener? ¿Qué otras malas adaptaciones? Por ejemplo, fijándome en lo primero, que es el compresor, ya definitivamente hay que cambiarlo, pero observé también, esta es la segunda inspección que le estamos haciendo a través del video. Ya le hicimos una por fuera, no hemos evaluado nada por dentro, pero salta a relucir acá un cable que alimenta al timer de color blanco. Fíjense bien, está eliminado. Le colocaron al timer, fíjense bien, el timer a través de, deduzco acá que este es el pin número 3 de alimentación del timer. Lo colocaron directo, en forma directa, fíjense bien acá, de la red de alimentación. Este es un timer que va a estar activo todo el tiempo. Y en el diagrama, fíjense bien acá, por donde se alimenta el timer. Acá hay bueno, es el 1, correcto, es el 1. Ese pin es el 1. Se alimentaba originalmente de ese cable blanco. Este sistema que vemos acá, que en un futuro lo vamos a explicar detalladamente, el timer se alimenta a través de la resistencia en continuidad. Está la resistencia de deshielo, pasa por el termofusible y es alimentado el timer a través de la resistencia, de tal manera que cuando entra en descongelamiento, el timer se quedará sin energía. Es un sistema de descongelamiento muy habitual en estos modelos de refrigeradores analógicos,
que usan sistema automático de descongelamiento, el timer se apaga mientras el bimetal está cerrado, permitiendo el encendido de la resistencia. Una vez que el bimetal se abre, que detecta que ya no hay hielo en el evaporador, esta fase vuelve a circular a través del termofusible, alimentando el timer, y vuelve a girar el timer únicamente cuando el bimetal se ha abierto. Esto nos asegura, entre otras cosas, que el ciclo de descongelamiento, el proceso de descongelamiento se realice en su totalidad. Mientras haya hielo en el evaporador, el timer no va a girar, se va a mantener apagado hasta que todo el hielo se derrita y el bimetal se abra. Un sistema muy eficiente, porque no depende ya el tiempo que tenga acá el timer para el deshielo, que si es 20 minutos, 21 minutos. Con esto aseguramos que mientras haya hielo en el evaporador, no va a accionar de nuevo el timer hacia el compresor. Va a mantener el timer enviando su fase a través del pin número 2 a la resistencia de descongelamiento. Al eliminar este cable blanco que vemos acá y colocarlo directo, si lo colocásemos directo de acá, ya el timer, cuando inicia el deshielo, va a seguir rotando y va a seguir girando. Entonces, si son 7 minutos, solamente va a estar encendida la resistencia 7 minutos. Va a enviar la fase, por lo menos va a enviar la fase a la resistencia por 7 minutos, y puede que no descongele en su totalidad. Si es 20 minutos, también nos ha pasado. Timer que están directos y en 20 minutos no descongelan totalmente. Entonces es probable que este refrigerador, que tenía problemas de deshielo, se deba a ese problema. Nosotros vamos a hacer de nuevo la conexión, a cambiar el motocompresor y a optimizar bien esto. Vamos a destapar acá, porque hasta los momentos, bueno, no hemos destapado todavía. Acá quería enseñarles este video, este preliminar, que es el video inicial. Bueno, vamos a tratar de solucionar el problema que tiene este refrigerador. Ya estamos evaluando lo que es el evaporador, tratando de deducir qué cambios le pudieron haber hecho. Estos cables que apreciamos acá, estos son del termostato. Acá se ve que le alargaron al cable, le colocaron este trozo de cable, y vemos que la resistencia efectivamente se la cambiaron. Una resistencia adaptada. Ahí tiene los alambres, los pelitos de cobre, amarrando la resistencia porque es adaptada. Es adaptada a la resistencia. Tenemos acá un empalme, un cable que se introduce en el gabinete. Este cable blanco creemos que es el que le eliminaron en la parte inferior, que alimentaba al timer. Y acá tenemos el bimetal. Supuestamente este bimetal es nuevo. Si es nuevo, le cambiaron todo, inclusive también el conector, porque no se ve acá tapes, no se ve cortes que nos haga pensar que este bimetal se lo hayan cambiado. Entonces hay que probar el bimetal en frío, a ver si cierra en frío. Y vamos a probar también a ver si el cable blanco que viaja internamente por el gabinete, que creemos que sea este, alimenta o llega allá voltaje una vez el ciclo de deshielo se termina. Debería energizar de nuevo el timer. Ese es el cable, creemos que es el cable que le eliminaron en la parte de abajo. Entonces vamos a colocar el timer en deshielo. Y también tenemos que comprobar que este bimetal esté abierto. Muchas veces pasa
que a pesar de no tener hielo queda cerrado. Generalmente no ocurre eso, generalmente queda abierto, pero hay que probar de todas maneras. Entonces vamos a chequear que ese cable blanco esté íntegro por dentro del gabinete. Y ya le tenemos, ya estamos haciendo la prueba al bimetal en resistencia. No nos marca resistencia, lo que quiere decir que está abierto. Por lo menos una de las funciones las está haciendo. Está abierto mientras el evaporador no tiene hielo. Bueno, ya colocamos el timer. Ya colocamos el timer en deshielo manual, forma manual. Y vamos a chequear allí. Allí debería llegarnos alimentación de 110 voltios. O dependiendo de la red de alimentación, lo colocamos en deshielo. Vamos a chequear. Allá tenemos la alimentación, 111 voltios. Eso nos quiere decir que ese cablecito blanco está activo. Está activo y lo podemos volver a colocar sin ningún problema. No está roto dentro del gabinete. Ahora lo que vamos a hacer es colocar ese cable. Vamos a optimizar allí, a retirar la alimentación del timer de la red de alimentación como está allí en forma directa. Eso lo vamos a colocar al cable blanco. Vamos a colocar el cable blanco en el punto número 1, que era donde originalmente estaba, y vamos a simular que el bimetal está cerrado. Vamos a puentear el bimetal y acá no debería llegarnos voltaje. Estamos midiendo la alimentación del timer entre sus cables amarillos que va en el pin número 3 y el cable blanco que va en el pin número 1. Bueno, allí hemos puenteado lo que es el bimetal, simulando el proceso de deshielo con el bimetal cerrado, que esté la resistencia activa. Vamos a comprobar que el timer, a través del cable blanco, este es el cable que le eliminaron, no esté energizado. Ahí ya tenemos el refrigerador conectado. Fíjense bien allí, no tenemos alimentación a través de los pines 1 y 3, el blanco y el amarillo. Vamos a retirar el puente y volvemos a chequear y no deberíamos tener, y ya deberíamos tener 110 acá. Ya retiramos el puente, simulando que el deshielo ya se realizó. Y fíjense bien, el sonido del timer, ya de por sí, sin chequear voltaje, sabemos que está energizado. Ahí tenemos 111 voltios, mis queridos amigos. El cable blanco está perfecto, está todo bien. Esto también es una indicación, mis queridos amigos, de que el fusible está en buen estado y la resistencia tiene continuidad, o sea, no está quemada. Lo que vamos a ver ahora, fíjense bien allí, cómo este timer se ve más original que el que supuestamente este fue el timer que le cambiaron, le colocaron este, pero este se aprecia como si fuera el original, porque ustedes ven allí que tiene el color de cada cable en cada número: el brown, que es el marrón, el 3, que es el amarillo, sky, el 3 yellow, el 4 sky, el 1 white, que es el blanco.
Entonces no sabemos qué pasó aquí, porque este aparenta ser el timer original de este refrigerador, que supuestamente nuestro cliente insistió en que se lo cambiaron y que le habían colocado que este era el que le compraron, pero parece que este es el original. No sabemos qué pasó aquí. Vamos a evaluar lo que es la resistencia. Nos falta evaluar el bimetal que tiene el refrigerador actualmente instalado y la resistencia original, a ver si realmente estaba quemada. Bueno amigos, estamos probando la resistencia original. Ya la conectamos a la 110 y fíjense bien allí, 0.97 amperios, casi 1 amperio de consumo. No está quemada y está calentando. Hay que tener mucho cuidado acá. Está calentando completamente. No sabemos por qué motivo la cambiaron, porque está en perfectas condiciones. Acá nos parece que hubo un problema en el diagnóstico. Ahí tenemos el consumo, 1 amperio, está calentando totalmente, está perfecta. Y nosotros vamos a instalarla nuevamente en el evaporador. Este es un refrigerador que, bueno, estamos haciendo una inspección paso por paso, porque luego que le cambiaron el compresor comenzó a presentar problemas de enfriamiento y se estaba congelando también. Estamos chequeando todos los componentes. Le cambiaron la resistencia y la resistencia está buena. El compresor que le colocaron no es el ideal. El timer nos parece que está bueno. Le eliminaron el cable blanco de alimentación al timer a través de la resistencia eléctrica, que apaga el timer mientras está realizando el proceso de deshielo. Eso es una virtud muy importante del refrigerador, que mientras realice el proceso de deshielo el timer se apague, asegurando un deshielo 100% del evaporador. Y esa función lamentablemente se la eliminaron, desconocemos por qué. Ya la volvimos allí a ubicar, ya la colocamos ya. Nos resta instalar esta resistencia al evaporador, probar el bimetal que tiene instalado y proceder a instalar el nuevo compresor. Vamos a hacer la prueba al bimetal. Lo hemos introducido en este freezer y vamos a chequearle acá la resistencia, continuidad también entre ambos cables marrones que corresponden al bimetal. A baja temperatura, recordemos, el bimetal debería cerrarse para que cuando el timer envíe la señal a la resistencia, al estar el bimetal cerrado, la resistencia será energizada. Una vez aumenta la temperatura, que comienza a descongelar, llega un momento en que ya no hay hielo en el evaporador, el bimetal debería abrirse. Se cierra a baja temperatura y se abre a alta temperatura. Entonces vamos a hacer la prueba. A alta temperatura estaba abierto, por lo menos esa función la estaba realizando. Ahora vamos a ver el otro paso, que es que debería cerrarse a baja temperatura. Vamos a esperar unos minutos y chequear a ver si cierra sus contactos el bimetal. Bueno, continúa el bimetal dentro del congelador. Ya han pasado aproximadamente 5 minutos y no tenemos nada de resistencia. Está abierto el bimetal. Por esta prueba ya sabemos que el bimetal que tenía puesto supuestamente se lo eliminaron. Fíjense bien el freezer, está frío y nunca cerró. Este bimetal no cierra a baja temperatura. El cliente nos hizo mención de que se lo cambiaron, pero este bimetal está dañado.
vamos a hacerle la prueba a los bimetales que trajo en la bolsa que nos trajo el cliente, a ver si están buenos, porque este está defectuoso, no cierra a baja temperatura. Es el problema típico de los bimetales. Acá tenemos los dos bimetales que trajo el cliente. Le estamos haciendo la prueba a baja temperatura a ver si cierran sus contactos. Vamos a hacer esa prueba, vamos a esperar a ver si alguno de los dos están buenos, o los dos están buenos o están dañados ambos. Son los que trajo el cliente en la bolsita. Estamos probando ya un bimetal, uno de los dos. Vamos a ver si cerró y no cerró, no tiene resistencia, está abierto. Parece bien, estamos probando y vamos a proceder a probar este. Ya es el tercero que probamos, dos están malos, vamos a probar este. Ya tenemos el segundo, o el tercero mejor dicho, que probamos, el bimetal. Vamos a ver si nos arroja resistencia y bueno, nos da lectura allí de continuidad. Está cerrado el bimetal, este bimetal está bueno, por lo menos uno de los tres está bueno. Ya vamos a separar este para que no nos confundamos, y el otro también. Por lo menos uno de los tres está bueno. Ya tenemos un panorama más amplio en lo tocante a este refrigerador, mis queridos amigos. Ya nos llegó la noche, quedará para mañana el resto de la reparación y su respectivo monitoreo, pero ya sabemos, ya tenemos que cambiarle lo que es el bimetal. El bimetal, acá lo tenemos, este bimetal está dañado, era el que tenía puesto. La resistencia no está dañada, pero preferimos colocarle la resistencia original, que de por sí cubre más el evaporador. Fíjense bien cómo acá, esta zona de acá, como está separada del evaporador, porque no es la resistencia original, y tenemos ese problema. A pesar de que deshiele, puede que no lo haga en su totalidad, porque no es la resistencia original y no envuelve al evaporador tanto por delante como la parte trasera. La resistencia original envuelve completamente el evaporador y facilita su completo deshielo. Tenemos que cambiar el bimetal, colocar la resistencia original. Ya por lo menos optimizamos acá la parte del timer, le colocamos el cable que le habían eliminado, sumamente necesario. Bueno, ya le sacamos la resistencia, acá la tenemos, la resistencia que le adaptaron, y le vamos a colocar su respectiva resistencia original, que está en buenas condiciones. Muy bien amigos, ya la resistencia está montada en el evaporador. Cabe mencionar que cuando retiraron esta resistencia, la parte de los ganchos laterales donde se ajusta la resistencia para que no salga del evaporador, estaban todos dañados. Entonces tuvimos que colocarle estos amarres con alambre de cobre. Se podría colocar también precintos plásticos, pero preferimos para mayor seguridad estos alambres de cobre, puesto que son más resistentes al calor. Recordemos que esta resistencia permanentemente en cada ciclo de descongelamiento va a generar calor, entonces tiene que estar muy bien fijada acá al evaporador, introducida allí, que las laminillas del evaporador puedan absorber ese calor, irradiarlo por completo al evaporador, tanto por la parte delantera como por acá, por la parte trasera. Allí vemos cómo está totalmente ajustada la resistencia, tanto por delante como por detrás. Es muy importante tener esto en cuenta. No puede quedar la resistencia fuera
del evaporador, porque no va a hacer el trabajo de calentar y de derretir el hielo acumulado en el serpentín evaporador. Entonces la irradiación del calor no va a ser la correcta si tenemos la resistencia fuera de su lugar. Ya hemos posicionado el evaporador, hemos colocado el termofusible, el bimetal que probamos el día de ayer, que estaba en buen estado, ya se lo colocamos allí. Ya hemos hecho el acomodo. Lo que vamos a probar en modo de deshielo, colocamos el timer en modo de deshielo y hemos puenteado, acá está el puente del bimetal. Entonces vamos a hacerle la prueba que le hicimos ayer. Con su resistencia original colocada, debería registrarnos consumo eléctrico y el timer debería estar apagado. Vamos por este lado. Ahí tenemos la pinza amperimétrica alrededor del cable marrón, que es el cable que energiza la resistencia de descongelamiento a través del pin número 2 del timer. Vamos a conectar el refrigerador y ahí tenemos el consumo eléctrico de la resistencia original. 1 amperio, 1.03 amperios. Y el timer, si ustedes aprecian, no suena, está apagado. Vamos a retirar el puente. Y fíjense bien el efecto. 0 amperios, se apagó la resistencia y escuchen el timer. El timer está rotando. Ya hemos simulado que el bimetal se abre, que el proceso de descongelamiento ha terminado y ahí tenemos el timer funcionando. Una cosa que quería mostrarles también, fíjense bien acá, la especificación de este timer: 6 horas, es un timer de 6 horas 40 minutos, y de defrost solamente tiene 12 minutos. Cuando se le eliminó este cable que apaga el timer mientras está realizando el descongelamiento y se coloca el timer en modo directo, el descongelamiento cuanto mucho será de 12 minutos. Él va a rotar 12 minutos, va a comenzar la resistencia a descongelar y solamente iba a tener 12 minutos para efectuar el descongelamiento. Eso aunado a que la resistencia que tenía puesta no era la original, no cubría en su totalidad el evaporador, y además de eso el bimetal estaba dañado. Ya sabemos por qué se congelaba el evaporador. Tenía problemas de descongelamiento luego del cambio de compresor. Entonces teníamos dos problemas, o tenemos dos problemas: compresor que no va acorde con la capacidad del original, y un problema de descongelamiento por haberle cambiado la resistencia original, haberle eliminado el cable blanco y haber instalado en forma directa el timer, imposibilitando que en cada proceso de descongelamiento, mientras el bimetal estuviera cerrado, el timer se apaga, dando así mayor tiempo de durabilidad o de duración al ciclo de deshielo. Entonces, todos estos problemas, mis queridos amigos, se unieron para que este refrigerador que estamos tratando no funcionara de la manera correcta. Bien, amigos, ahí tienen la temperatura que hemos alcanzado en la parte del freezer, en la parte del congelador, de menos 12 grados centígrados, tal cual nos lo especifica el fabricante al indicarnos allá las 2 estrellas. Es un equipo que funciona en la parte del freezer a esa temperatura, menos 12 grados centígrados,
Lo que nos queda ahora es evaluar la parte del descongelamiento. Fíjense bien acá, si ustedes aprecian allí, ya en la bandeja tenemos agua. Definitivamente ya este refrigerador ha hecho sus paradas para efectuar el ciclo de deshielo, pero no hemos estado acá. Dejamos trabajando acá el refrigerador y cuando notemos que efectúa su parada para el deshielo, vamos acá a chequear que realice el descongelamiento completamente, que no tenga problemas de descongelamiento. Bueno amigos, el refrigerador ha entrado en deshielo. Tenemos un consumo de 1.06 amperios. Ahí lo tenemos alrededor del cable marrón que corresponde a la alimentación de la resistencia eléctrica. Ahí vemos el goteo. Está la resistencia eléctrica encendida. El timer está apagado y seguirá apagado hasta que el bimetal se abra. Esto es una función que la habían eliminado. Recordemos que al alimentar el timer en forma directa, siempre iba a estar rotando. Así la resistencia estuviera encendida, iba a tener un lapso fijo de 12 minutos, porque tiene un periodo de 12 minutos de descanso en el cual envía la fase a la resistencia. Cuando le eliminaron el cable, este cable blanco, colocaron el timer. Con eso lo único que hicieron fue disminuirle el tiempo de deshielo. Este es un refrigerador analógico del tipo sin escarcha, con un sistema de deshielo automático que tiene un circuito eléctrico en el cual la alimentación del timer es en continuidad a través de la resistencia eléctrica, de modo que el timer se apaga mientras esté la resistencia eléctrica activa, funcionando, con el bimetal cerrado. El timer estará apagado todo el tiempo que la resistencia eléctrica esté encendida. Con esto aseguramos un deshielo completo. No nos vamos a preocupar que si el timer es de 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Simplemente el tiempo que tiene acá el timer, que es de 12 minutos. Vamos a ver si se observa allí. Fíjense bien, periodo 6 horas 40 minutos, que es el ciclo de enfriamiento, y luego 12 minutos, donde dice defrost, 12 minutos. Cuando él activa el deshielo, él se apaga, la resistencia estará activa, estará encendida, y luego que el bimetal se abra, que nos corte, acá la resistencia se apague, vuelve a alimentarse el timer, vuelve a rotar 12 minutos, estará 12 minutos rotando, y luego de cumplido ese lapso volverá a energizar a través del pin número 4, activará el timer de nuevo el ciclo de enfriamiento, que como vimos allí en la especificación del timer es un periodo que dura 6 horas con 40 minutos. Ahí tenemos el goteo. La resistencia sigue encendida, 1.064 amperios. Está muy bien. Este es el otro ciclo que siempre hay que probar en estos refrigeradores. Refrigerador analógico del tipo sin escarcha, no frost. No solamente que el compresor bombee bien, que tenga buena presión de trabajo, que enfríe bien,
que tenga un buen enfriamiento, sino también monitorear su ciclo de deshielo. Allí, como pueden apreciar, ya ha dejado de gotear, ya no está goteando con la misma intensidad, la resistencia permanece encendida. Eso puede ser un indicio de que prontamente el bimetal se va a abrir. Y una vez que el bimetal se abra, el timer volverá a ser energizado. Se mantiene la resistencia allí activa. Estamos monitoreando el sistema de deshielo, que es lo único que nos faltaba, lo único pendiente de este refrigerador. Fíjense bien cómo la presión nos ha subido a 50 psi. Lógicamente que el evaporador está aumentando su temperatura debido al calor emanado por la resistencia eléctrica. Esto también nos indica, mis queridos amigos, que el drenaje en la tubería de desagüe está libre, no está tapada. Es un problema también cuando se tapa la tubería de desagüe. Siempre asegurarnos también de ese detalle. Vamos a esperar que el bimetal se abra, se apague acá la resistencia, y en ese preciso momento vamos a escuchar de nuevo el timer girando, operando, dando su rotación, sus 12 minutos, contabilizando 12 minutos, y luego arrancará de nuevo el motocompresor y el ventilador del freezer. Han pasado más de 12 minutos. Han pasado más de 12 minutos y esto nos indica, mis queridos amigos, que cuando le colocaron el timer directo, la resistencia seguía encendida, y de una vez, al cumplirse los 12 minutos, mandaba a encender el compresor. Por lo tanto, no daba el tiempo para descongelar todo el evaporador. Y eso que tenemos la resistencia original. Imagínense la resistencia adaptada, que como ustedes bien pudieron observar, no cubría en su totalidad el evaporador, y además de ello, el bimetal estaba dañado. Varios problemas en este refrigerador, que ya gracias a Dios está trabajando en óptimas condiciones, tanto en su sistema frigorífico como en su sistema de descongelamiento. Fíjense bien como ya el goteo es mínimo y la resistencia permanece encendida. Ya por lo que podemos analizar, tomando en cuenta el tiempo que este refrigerador tiene encendido desde el día de ayer, estimamos que ha realizado este proceso de deshielo unas 3 o 4 veces. En este preciso momento, mis queridos amigos, se ha apagado la resistencia eléctrica. Allí ven que no hay consumo eléctrico, y el timer, fíjense bien cómo está rotando. Ahí se escucha el timer rotando. Ha descongelado por completo lo que es el evaporador. Está muy bien la parte de el sistema de descongelamiento de este equipo. Ya gracias a Dios ya hemos culminado con el monitoreo respectivo de este refrigerador, y bueno, con la ayuda de Dios siempre
se pueden hacer las cosas. Recordemos que un refrigerador es un aparato algo complejo porque tiene varios sistemas. En este caso tiene un sistema de enfriamiento y también tiene un sistema de descongelamiento. Ambos sistemas deben ser debidamente inspeccionados para asegurar una reparación óptima. En este caso, este refrigerador, haciendo ya un resumen para finalizar esta reparación, este refrigerador de 2 estrellas de la marca Challenger, este refrigerador nos los trajeron porque le realizaron un cambio de compresor. Antes de dañarse el motocompresor estaba funcionando muy bien y luego comenzaron los problemas con el cambio de compresor, y en la parte de el sistema de descongelamiento ya sabemos que tenía la alimentación del timer directa y no a través de la resistencia. Con eso se disminuyó, o tenía disminuido lo que es la duración del ciclo de deshielo. Ya le volvimos a instalar este cablecito blanco, sumamente elemental para el buen funcionamiento del refrigerador. El bimetal estaba dañado, lo cambiamos, lo sustituimos, le colocamos un bimetal L70, y la resistencia de deshielo le colocamos de nuevo su resistencia original. Y como siempre, mis queridos amigos, espero les haya gustado, sea de su agrado. Prontamente estaremos subiendo otros videos. Y bueno, que el Señor les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.